¿Te has parado alguna vez a pensar cuándo empezaste a decir cosas como yo siempre he sido perfeccionista, me cuesta confiar, no sé descansar, siempre le doy demasiadas vueltas a todo? Porque hay algo muy curioso. Casi nadie recuerda cuando empezó a hablarse de esa manera. Y sin embargo, hay personas que llevan años convencidas de que así nacieron. Yo también las escuché durante años en mi consulta, hasta que entendí algo que cambió por completo mi forma de mirar a las personas. En muchísimos casos, no estaban describiendo quiénes eran, estaban descubriendo la manera en la que su sistema nervioso había aprendido a protegerlas. Porque cuando un cuerpo pasa demasiado tiempo viviendo en alerta, empieza a repetir estrategias que un día le ayudaron a sobrevivir. Y con el paso de los años dejan de parecer una adaptación. Empieza a sentirse como identidad, como si siempre hubieran formado parte de ti. Hoy quiero enseñarte 5 comportamientos que quizá llevas años llamando personalidad, cuando en realidad son señales de un sistema nervioso que todavía cree que necesita protegerte. Por si es la primera vez que llegas a este canal, soy Mónica Bojor, soy enfermera y llevo más de 25 años acompañando a personas que vivían con un sistema nervioso atrapado en la tensión. Y hay algo que he visto repetirse una y otra vez. Personas que de verdad quieren cambiar lo intentan, se prometen que esta vez sí lo conseguirán. Aguantan unos días, incluso unas semanas, y casi sin darse cuenta vuelven exactamente al mismo lugar. Y entonces aparece una idea muy peligrosa. Así soy yo, pero la mayoría de las veces no es falta de fuerza de voluntad, es que están intentando cambiar el resultado sin comprender que lo está provocando. Por eso yo no trabajo con técnicas, trabajo con señales, porque un sistema nervioso no cambia por una herramienta aislada, cambia cuando empieza a vivir experiencias distintas de forma repetida, experiencias que poco a poco le enseñan que ya no necesita reaccionar como si el peligro siguiera adelante. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 comportamientos que muchas personas creen que forman parte de su personalidad y que, sin embargo, muchas veces son estrategias de protección que un día tuvieron sentido, pero que el cuerpo nunca aprendió de soltar. Cuando entiendes eso, ocurre algo muy importante. Dejas de preguntarte qué hay de malo en ti y empiezas a entender que has estado intentando proteger tu sistema nervioso durante todo este tiempo. La primera señal, soy perfeccionista. Y ahora dime algo. Cuando terminas un trabajo, ¿sientes que realmente has terminado? ¿O siempre aparece algo más que revisar? ¿Lees el correo una vez más? ¿Cambias una palabra? ¿Piensas que ahora sí está bien? Pero vuelves arriba y encuentras otro detalle. Mientras los demás piensan que todo está perfecto, tú sigues viendo lo que falta. Eso suele llamarse perfeccionismo. Pero pocas veces empieza ahí. Empieza mucho antes. Empieza el día en que tu cuerpo aprende que equivocarse puede tener consecuencias. Desde ese momento intenta reducir al máximo cualquier posibilidad de error. Y la manera que encuentra de hacerlo es muy sencilla. Sin darte cuenta, vuelves a revisar lo que ya habías terminado. Compruebas detalle que casi nadie vería, porque una parte de ti sigue buscando el error antes de que aparezca. Al principio parece una virtud. Con el tiempo se convierte en una carga, porque siempre aparece algo que todavía podría hacerse mejor. Y vivir así tiene un precio. La cabeza nunca descansa. Los hombros permanecen tensos. Incluso cuando has terminado una tarea, por dentro sigue la sensación de que todavía queda algo pendiente. Quizá el perfeccionismo nunca fue el verdadero problema. Detrás del perfeccionismo había algo mucho más profundo, la necesidad de sentirse a salvo. Y eso cambia por completo la pregunta. Dejas de preguntarte por qué eres así. Empiezas a preguntarte qué necesita tu sistema nervioso para dejar de vivir como si equivocarse siguiera siendo un peligro. La segunda señal, no sé descansar. Hay personas que se sientan 5 minutos y enseguida aparece una sensación incómoda. El cuerpo está quieto, pero la cabeza sigue haciendo listas. Empiezas a acordarte de ese correo que quedó sin responder, de una llamada pendiente o de algo que tendrías que hacer mañana. Sin darte cuenta, ya has vuelto a trabajar aunque sigas sentada en el sofá. Y muchas llegan a la conclusión de que simplemente no saben relajarse. Pero lo que ocurre por dentro
es muy distinto. Después de pasar años funcionando con el acelerador pisado, bajar el ritmo deja de sentirse natural. El silencio empieza a incomodarte. La pausa se hace rara. Incluso puedes sentir culpa simplemente por estar sentada sin hacer nada. Descansar deja de sentirse natural. Es como si tu cuerpo no supiera qué hacer cuando, por fin, todo se detiene. Por eso, descansar no consiste solo en sentarte en el sofá. Consiste en enseñarle poco a poco que también puede sentirse seguro cuando no está produciendo, resolviendo o cuidando de todo. Y cuando lo aprende, descansar deja de ser incómodo. Vuelve a sentirse natural. La tercera señal: siempre estoy pendiente de los demás. Seguro que conoces a alguien que siempre sabe cómo están todos. Enseguida notas que alguien está más callado de lo normal. ¿Te acuerdas del problema que una compañera te contó hace unos días? Incluso piensas si deberías escribirle a esa amiga que hoy ha contestado distinto. Pero cuando alguien te pregunta cómo estás, necesitas unos segundos para responder, porque llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que casi has dejado de mirar hacia adentro. Muchas personas creen que eso significa ser generosas y, por supuesto, cuidar de los demás es algo valioso. Ahí empieza el desgaste y un día ocurre algo. Llega un momento en el que cuidar de los demás deja de ser una elección. Tu cuerpo empieza a vivirlo como la única forma de sentirse seguro. Cuando tu sistema nervioso aprende que cuidar de los demás evita el miedo a ser rechazada, sin darte cuenta, empiezas a sostener conversaciones, responsabilidades y emociones que nunca te pertenecieron. Y llega un momento en que el cuerpo ya no puede seguir haciéndolo. Tal vez creciste aprendiendo que era mejor adelantarte a las necesidades de los demás, que era preferible evitar un conflicto antes que apareciera. Al principio era algo que hacías de forma consciente. Después dejó de requerir esfuerzo, hasta que un día simplemente formaba parte de ti. Cuidar de los demás ya no era solo un gesto de cariño. Era la manera en la que tu cuerpo había aprendido a sentirse seguro. Y cuando entiendes eso, dejas de pensar que te olvidas de ti. Empiezas a comprender por qué siempre ponías a los demás delante. La cuarta señal: le doy demasiadas vueltas a todo. ¿Te pasa que una conversación termina, pero sigue dentro de tu cabeza durante horas? Repasas lo que dijiste, lo que podías haber respondido, lo que quizá quiso decir la otra persona. Imaginas situaciones que todavía no han ocurrido y preparas respuestas por si algún día llegan. Muchas personas piensan que simplemente son muy analíticas, pero un sistema nervioso que lleva tiempo viviendo en alerta hace exactamente eso. Es como si una parte de tu cerebro nunca terminara el turno. Aunque la conversación ya había acabado, sigue repasando lo que dijiste, comprobando cada detalle e imaginando lo que podría pasar después, porque intenta llegar antes que el peligro. Con el tiempo, ese radar deja de apagarse. Llega un momento en que tu mente ya no sabe desconectar y termina encontrando amenazas incluso donde no las hay. Por eso, vuelves a recordar una conversación de hace 3 días o imaginas una discusión que probablemente nunca ocurra. Cada vuelta que da tu mente tiene el mismo objetivo: llegar antes que el peligro, porque durante mucho tiempo creyó que esa era la mejor forma de protegerte. Y cuando lo entiendes, dejas de pensar que tu mente está en tu contra. Empiezas a comprender que durante todo este tiempo solo estaba intentando mantenerte a salvo. Y la quinta señal: me cuesta confiar. Hay personas que necesitan comprobar muchas veces que todo está bien. Un mensaje tarda más de lo habitual. Alguien responde con un tono distinto y casi sin darte cuenta empiezas a buscar explicaciones. Muchas personas dicen: es que me cuesta confiar. Pero confiar no depende solo de una decisión. Cuando abrirte terminó haciéndote daño más de una vez, tu cuerpo aprendió esta estrategia: mantenerse atento. Piensa en lo que ocurre cuando alguien tarda más de lo habitual a contestarte, o cuando notas un cambio de tono en una conversación. Sin darte cuenta, empiezas a preguntarte: ¿he hecho algo malo? ¿Se habrá molestado? ¿Tendría que haber dicho otra cosa? Entonces empiezas a hacer cosas casi sin darte cuenta. Vuelves a leer un mensaje justo antes de enviarlo.
Añades una explicación que nadie te había pedido. Intentas que todo quede tan claro que nadie pueda interpretarlo mal. Ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Una parte de ti sigue comprobando una y otra vez que esta vez todo está bien. Y cuando esa sensación de peligro empieza a desaparecer, también desaparece la necesidad de justificarte, de convencer, de vivir pendiente de la aprobación de los demás. Si te has reconocido en alguno de estos comportamientos, ya sabes que no estabas descubriendo tu personalidad, estabas descubriendo la forma en la que tu sistema nervioso aprendió a protegerte. Y eso cambia completamente la manera de mirarte, porque ya no necesitas luchar contra quién eres. Empiezas a comprender que muchas de las cosas que llamabas años llamando carácter eran respuestas de protección. Y cuando dejas de pelearte con ellas, empiezas a enseñarle a tu sistema nervioso que hoy ya no necesita vivir como si el peligro siguiera ahí. Comprender lo que te ocurre cambia la manera en la que empiezas a tratarte. Pero el cambio empieza de verdad cuando tu sistema nervioso deja de esperar que algo malo vaya a pasar. Un día alguien tarda en responderte y ya no aparece ese nudo en el estómago. Cometes un error y dejas de sentir que todo depende de ti. Descansas unos minutos y la culpa ya no se sienta a tu lado. Ese día descubrirás que debajo del perfeccionismo, debajo del control, debajo del miedo, debajo de la necesidad de estar siempre alerta, siempre habías estado tú, mucho más tranquila, mucho más libre, mucho más presente. Si este video te ha ayudado, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Y si quieres seguir aprendiendo a entender el lenguaje de tu sistema nervioso, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.